y te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Tú eres bendito para siempre, por siempre. No hay nadie como tú, Señor. Padre, te exalto, Dios, y te bendigo, Dios. Tú eres el Rey por excelencia. Tú eres el Rey sobre todos los reyes. No hay nadie sobre ti, Dios. Tú eres el mejor que puede gobernar, Señor, esta tierra, Dios. Tú has sido, Señor, el Rey por los siglos de los siglos. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y no hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Padre, nuestras vidas están delante de ti para que seas tú hablando a nuestro corazón, para que seas tú hablando a nuestra vida y desafiándonos, Señor, a escoger la mejor parte, Señor. Y esa mejor parte eres tú, Señor. Tú eres nuestra posesión, tú eres nuestra herencia. Tú eres, Señor, la persona más importante de nuestra vida, Dios. Y a ti queremos aferrarnos hoy. Queremos estar asidos a ti, Señor, y salir asidos a tu presencia, Dios, y a lo que tú eres, Señor. La gloria es para ti, Señor. Padre, aquellos que ni todavía han llegado, Dios, tráelos con bien, Señor, y no permitas que se puedan perder esta palabra de hoy, Dios. Y bendícenos a nosotros con corazón dispuesto, Señor, para recibir esta semilla, Señor, en nuestro corazón, Dios, y que esta sea dando fruto hasta el 100 por 1, Dios. La gloria es tuya, la honra te pertenece, la majestad, el imperio, Dios. La alabanza es para ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. La predicación de hoy tiene como título Aferrados a Dios. Y este es un llamado que Dios nos está haciendo a amarle más, amarle sin reserva alguna. Amén. En el Salmo 34, solamente una expresión del versículo 8, dice, ahí va a aparecer, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Amén. Prueben y vean que el Señor es bueno. Mi hermano, el corazón del ser humano fue creado para amar. No fue creado simplemente para pensar, ni para soñar, ni para trabajar, ni siquiera para servir. Fue creado para amar. Y no para amar muchas cosas en desorden o fuera de la integridad realmente, sino para que nosotros podamos amar a Dios en toda su totalidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22 versículo 37 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Una forma integral. Y dice, y eso no es una simple orden moral de parte de nuestro Señor Jesucristo. Realmente ese es el diseño original por el cual nosotros fuimos creados. Sin embargo, el gran drama de nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos, no es que nosotros no amemos a Dios, sino es que nosotros amamos mal a Dios. O sea, nosotros amamos. Si tú le preguntas a cualquier cristiano si ama a Dios, la respuesta ¿cuál va a ser? Sí. Todos amamos a Dios. El problema es que nosotros amamos mal a Dios, ¿ya? De una forma incorrecta, ¿ya? Amamos más lo que Dios nos da o los beneficios que podemos recibir de Él que a Él mismo. Nos aferramos a las bendiciones, nos aferramos a las personas, nos aferramos a los ministerios, nos aferramos a los sueños, nos aferramos a seguridades y lentamente, casi sin darnos cuenta, el dador queda desplazado por todas las bendiciones que Él nos da o nos entrega. El dador es reemplazado por el don, mejor dicho. Y nosotros tenemos que entender, como dice el apóstol Santiago, en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 7, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. ¿Desciende de quién? Del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La bendición viene de Él. Los regalos, los detalles, todo lo que tú tienes viene de Él. Pero muchas veces en nuestra forma de amar, en nuestra forma incorrecta de amar, terminamos amando lo que Él nos da más que a Él mismo.
Y el corazón caído, mis queridos hermanos, siempre va a tener la tendencia a abrazar los regalos y a olvidar al que los entrega. Y Dios se parece a un Papá Noel, ¿sí o no? Termina pareciéndose más a un Papá Noel. En otra prédica daremos más detalles sobre este hombre gordo y que se viste de rojo, comparándolo con Dios. No en este sermón, no. Así que, mis queridos hermanos, el corazón caído tiene siempre esa tendencia. Y realmente nosotros tenemos que entender de que Dios no compite con dones, Dios no compite con nuestras propias las cosas, aquellas cosas que nos dan seguridad a nosotros. Dios no compite. Realmente no hay un ídolo con el cual Dios pueda competir, porque los ídolos que son, nada son, dice la palabra, no existen. O sea, hay que entender, no hay dioses no existen, ¿ya? Solamente hay un solo, único Dios y verdadero, y ese es nuestro Señor, nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. No hay otro Dios. Dios no tiene con quién competir, sino que nosotros mismos nos hemos diseñado nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. Amamos las cosas que nos dan seguridad, nos aferramos a ellas, y realmente Él no está compartiendo el trono, porque realmente Él no comparte el trono. Pero nosotros sí dividimos el trono de nuestro corazón en las cosas que podemos poseer o en las cosas que recibimos de Él con Él mismo. Y nosotros leímos el Salmo 73 al principio, y allá en el versículo 25 el salmista dice esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. Mira, el salmista está aquí declarando algo muy profundo, mi hermano. El salmista está asido al Señor, y él no desea nada más que solamente a Él. Y esta es la confrontación de hoy, mis hermanos. Este no es un simple llamado de disciplina espiritual, no. Ni a que oremos más, ni a que sirvamos un poco mejor. Mira, esto es un llamado a que nosotros examinemos nuestro propio corazón y pongamos en regla qué es lo que realmente nos está sosteniendo, si las dádivas o el mismo Dios. ¿Ya? ¿Estamos verdaderamente aferrados a Dios o estamos aferrados a aquello que Él nos da o de lo que recibimos de Él? ¿Qué es lo que realmente a lo que estamos aferrados? Porque una cosa, mis queridos hermanos, es recibir de Dios, y otra cosa distinta es vivir solamente para Él, asidos a Él o aferrados a Él, como se llama esta predicación. Así que aquí es donde vamos a empezar nuestro examen del alma, nuestro examen espiritual, nuestro examen de vida, para ver cómo estamos. Y algo que tenemos que reconocer en primer lugar es que nuestro corazón está dividido. Y eso es un problema, ¿sí o no? Es un problema. Nuestro corazón está dividido. Y ahí está el problema, porque el mayor conflicto del alma no es siempre visible, acá adentro. No comienza necesariamente con las acciones externas, sino con aquellos movimientos que se mueven dentro del corazón, dentro de nuestros pensamientos. El corazón humano fue creado para amar a Dios en totalidad, en totalidad. Deuteronomio 6, versículo 5, y Mateo 22, versículo 37, el Señor hace el énfasis de que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amar de todo corazón, con toda el alma y con toda la mente, mis queridos hermanos, ahí esa palabra que dice todo, con todo, esa palabra todo, no está dejando reserva, no está dejando espacio para otras cosas. Todo el corazón, todo el alma, toda la mente. No hay espacio para otras cosas. Eso es lo que significa todo ahí. No deja espacio para reservas ocultas, ni afectos de apego, ni a cosas que supuestamente nos dan seguridad. Pero después de que el hombre
cayó, comió el fruto prohibido, el corazón aprendió a fragmentarse. Se separó el corazón, se dividió. Amar las cosas del mundo y amar a Dios. Y tú encuentras hoy en día muchos cristianos que amamos a Dios, pero también amamos a ¿quién? Al mundo. Y ahí está la gravedad del asunto. Y eso es lo que hace que el corazón se vea dividido. Y eso es un problema. La palabra misma lo dice. El profeta Elías se lo dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Deje de pensar doble, deje de pensar en el mundo, deje de pensar en Dios. Si Dios es el verdadero Dios, sírvalo a Él, sígalo a Él. Pero si el mundo es, entonces váyase para allá. En otras palabras, eso es lo que Elías confrontó al pueblo. Si Baal es Dios, vayan en pos de Él. Pero si Jehová es el Señor, hey, ríndanse a Él, vayan con Él. Aún la palabra de nosotros nos habla que nosotros no podemos servir a dos señores. No se puede. El corazón no se puede estar dividido. No puede estar dividido de ninguna manera. Y ahí es cuando nace eso, porque la caída es lo que ha hecho que nuestro interior se divida con las cosas terrenales y con las cosas espirituales. Y Jesús, mis queridos hermanos, expresó algo con mucha seriedad. Y Él dijo que donde estaba nuestro tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también ¿qué? Tu corazón. Y el tesoro es simplemente lo que nosotros, no es simplemente lo que nosotros poseemos, sino aquello que valoramos por encima de cualquier cosa, aún hasta del mismo Dios. Miren, cosas que nos podemos aferrar, las poseemos, y hasta le somos capaces de decirle a Dios: ni te metas ahí, ni lo toques. Mira, aquella cosa que puede tener riesgo de perderse y te crea una inestabilidad emocional, almática, espiritual, hasta física, eso, mi querido hermano, se volvió un ídolo. Y el corazón dividido, mis hermanos. Mira, ahí dice, lo salté. El primer mandamiento dice: no tendrás que Dios es delante de mí. No te vas a hacer otros ídolos de nada en nada. Miren, espérate ahí que me salte algo. Ahí los ídolos, ¿dónde están? Note eso. Mira, y cuando se habla de eso, no se está limitando simplemente a ídolos que son ¿qué? Visibles, sino que hay ídolos que son invisibles, que están ahí aferrados en el alma. Y el corazón dividido, mi querido hermano, no deja de creer en Dios, simplemente comienza a apoyarse emocionalmente a otras fuentes de estabilidad. Y puede ser el reconocimiento, puede ser la familia, puede ser el ministerio, puede ser la provisión económica, o incluso aquellas experiencias espirituales del pasado. Pero ninguna de estas cosas, pues, no es mala en sí misma, pero cuando ocupan el lugar que le corresponde a Dios, terminan volviéndose eso, un Dios en nuestro corazón. Y Dios termina siendo reemplazado. Y el apóstol Juan, mis queridos hermanos, escribe a nosotros los creyentes. A mí me impresiona que la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el último versículo, él dice esto: hijos, aléjense de los ídolos. Así termina la carta de este hombre. Y si nosotros miramos otra versión nos da una perspectiva más amplia de lo que el apóstol Juan nos está diciendo al final de esta carta. Y él nos está diciendo de que, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Porque todo lo que termina ocupando el lugar de Dios en el corazón se vuelve un ¿qué? Un ídolo.
Y la idolatría, mi querido hermano, no es únicamente un problema pagano de ir a buscar una estatua y a postrarse en ella, ni adorarle, ni quemarle incienso, ni nada de eso. No, eso es una posibilidad constante del corazón caído. El corazón caído se crea sus propios ídolos. Y puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser la economía, puede ser cualquier cosa, hasta la moto se vuelve un ídolo. Imagina a una persona que está acostumbrada a andar en moto un día sin moto, se frustra, pierde la estabilidad, no se halla. ¿Te has sentido así cuando pasa algo así? Se varó la moto, ¡pah! Perdiste la estabilidad, hasta el corazón sientes una presión aquí en el pecho. Y lo que te hace perder la estabilidad emocional, que te saca el genio, eso es un ídolo, ¿vale? Porque la palabra dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el que persevera. Así que si Dios es el que gobierna mi mente, yo voy a estar tranquilo, aunque las finanzas bajen, aunque me despidan del trabajo, aunque la moto se me vare, yo voy a estar ¿qué? Tranquilo. Porque Dios es el que tiene que control de todas las cosas. Y Dios nos manda y nos dice que nos cuidemos de ser personas de doble ánimo. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que la persona de doble ánimo dice que su lealtad está dividida entre Dios y ¿quién? Bueno, la secretaria se me equivocó aquí. Se saltó. Eso. Dice que el hombre de doble ánimo, su lealtad está ¿qué? Dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables ¿en qué? En todo lo que hacen. Exacto. Y este mensaje de Santiago nos está diciendo, mis queridos hermanos, que tengamos cuidado de eso. Y si tú lees los siguientes versículos, dice que la persona que tiene el corazón dividido, que no espere que recibirá algo de Dios. Imagínate tú. Y un corazón sostenido por múltiples apoyos nunca tendrá firmeza espiritual verdadera. Y aquí es donde radica esta confrontación, querido hermano. Mi querido hermano, esto no se trata de si creemos en Dios, sino de si dependemos exclusivamente de Él. Esto no es de creer en Dios, porque los demonios también creen, hermano. La Biblia lo dice, los demonios también creen. Y dice, y tiemblan, por lo menos ellos tiemblan, hermano, pero uno a veces. Así que no se trata de cuánto hacemos para Dios, sino qué es lo que sostiene realmente nuestro interior cuando todo lo demás se está derrumbando o está temblando. Mira, aferrarse a Dios comienza cuando nosotros reconocemos que el mayor obstáculo para una comunión profunda con Él siempre no va a ser el pecado escandaloso, sino ese afecto compartido. El afecto compartido. Amas a Dios, pero amas también otras cosas que están ocupando el lugar. Cuando reemplazamos. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que hace que muchos en un culto no lleguen? No me vayan a decir que el trabajo, no. Me da cuenta porque la mayoría no trabaja el domingo. ¿Sí o no? Hay gente que prefiere quedarse lavando la ropa que viniendo al culto. Hay gente que prefiere quedarse hablando con la vecina. La distracción. No importa, eso es un ídolo, hermano. Eso no es distracción, eso es un ídolo. ¿Ya? Porque cuando yo me aferro, cuando yo comparto afectos, yo prefiero quedarme chismeando con la vecina del político de turno en vez de irme al culto. Hermano, yo estoy teniendo preferencia.
que la mujer me miró mal y me dañó el día, entonces no voy a culto. Mi hermano, eso se volvió un ídolo. Las emociones se volvieron un ídolo. Lo que te quita estabilidad para no congregarte, no buscar a Dios, hermano, eso es un ídolo. Y hay gente que prefiere perderse en el infierno por estar lavando ropa un domingo. Que quedarse en la casa. Se le perdió una media, yo no voy al culto porque se me perdió la media. Me distrae, como dice Gustavo. Me quitó el tiempo. Miércoles ya son las 10:30, de aquí a que llegue son las 11, de aquí a que... ¿Para qué voy? ¿Sí o no? Se vuelve un ídolo. Se vuelve un ídolo. Y a mí me dio una hermana, una vez en un culto, y por lo menos fue valiente la hermana en decirlo, hablando, exhortando esta parte de congregarse. Ella dice, y yo dije una vez, pero para el trabajo sí, llegamos hasta puntual. Y la hermana fue osada y lo dijo, es que allá pagan. Es que allá pagan. Ya. Pero es eso. Cuando yo empiezo a compartir los afectos con Dios, miércoles, la hora del culto, a las 10 de la mañana, pero a esa hora está partido nacional, con no sé quién, yo soy nacionalista. Imagínate tú, ¿a qué le doy prioridad yo? Dígamelo usted. ¿A qué le doy prioridad yo? Ahí es cuando yo empiezo a compartir mis afectos, esas cosas que reemplazan a Dios, que terminan reemplazando a Dios, mis queridos hermanos, se vuelven un ídolo. ¿Y qué necesitamos? Que Dios purifique esos afectos. ¿Y cómo Dios purifica esos afectos? Mediante el despojo. Y si el corazón tiende a dividirse, entonces el amor de Dios no puede dejarnos intactos. Si Dios te ama, Dios no te va a dejar intacto, para nada. El Señor no solamente nos salva del pecado, también comienza a purificar nuestra vida de esos afectos, y Él no se conforma con una fe que solamente confiesa de labios. Él busca que nuestra alma sea limpia de todas esas cosas que puedan reemplazarlo a Él. ¿Y cómo Dios te quita todo eso? ¿Cómo Dios te libra de todo ese afecto? ¿Cómo limpia tu corazón de esos afectos? Permite de que esas cosas se te sean removidas o quitadas. Mira, Él permite procesos que exponen nuestras dependencias ocultas. Y es que Dios, mis queridos hermanos, Dios dice en su palabra que al que ama, ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ya? Y mucha gente piensa de que aquí solamente está hablando de una manifestación de disciplina a través del pecado. No. Esta intervención es aquello que ha comenzado, es por aquellas cosas que empiezan a ocupar el corazón, el espacio que a Él le corresponde. Y Dios no quita por capricho, Él purifica por amor. Mira, en muchos momentos de nuestra vida, nosotros hemos perdido muchas cosas. Esta vida es de perder. Se pierde mucho aquí en esta vida. En esta vida se pierde. Prácticamente todo se pierde en esta vida. Vamos a tener muchas pérdidas financieras, familiares. Tarde que temprano nuestros familiares se tienen que ir al lado de nosotros. ¿Sí o no? Que hay pérdidas. Este mundo está lleno de pérdidas. Y Dios permite todas estas pérdidas. Es para crearnos a nosotros una estabilidad, que en lo único que se puede confiar es en Él, en nadie más. Virgilio le dijo a Lina, hasta que la muerte me separe. Exacto. Tarde que temprano Él se va a morir. Será quitado. ¿Y qué le quedará a ella? Dígalo. ¿Qué le va a quedar a ella? Lo que siempre le ha quedado. ¿Qué le va a quedar a ella? Exacto, Dios. Ese es el que nunca deja. Ese es el que nunca abandona.
Ese es el que nunca se pierde, ese es el que permanece para siempre. Todo se pierde, mi hermano. La casa, todo se pierde, todo. Hasta tu vida misma algún día se va a perder. Pero lo único que no se pierde es Dios. Y el Señor, mis queridos hermanos, cuando tú empiezas a tener afecto por otras cosas, el Señor comienza a mover aquello que ella está ocupando su lugar. Y ahí es cuando el alma descubre que cuando dependía de las cosas que nunca había venido a inclinarse a ellas, empieza a ver como fundamento realmente a Dios. Y el salmista reconoció esto con honestidad. El salmista dijo: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo ¿qué? Tu palabra. Mira lo que está diciendo, que la aflicción en las manos de Dios se convierte en un instrumento de alineación interior. O sea que antes de que él fuera afligido, en su descarrío fue afligido, y de ahora él ha reconocido de que la palabra de Dios es lo que él tiene, lo que tiene que permanecer. El apóstol Pablo también nos enseña, hablando de que la prueba, mis queridos hermanos, dice que estas pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica, que está siendo ¿qué? Probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y el fuego, mis queridos hermanos, el propósito del oro en el fuego no es destruir el oro, sino limpiarlo de todas las impurezas que tiene. Ese es el propósito. Y asimismo es ese despojo, mis hermanos. Dios empieza a quitarnos todas aquellas cosas, mis queridos hermanos, que estorban nuestra comunión con Él. El apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo ahí empieza a comprender que él tiene todas esas cosas como pérdidas con el fin de alcanzar un solo objetivo, y ese objetivo que él tiene se llama Cristo. Ese es mi verdadero tesoro, esa es mi verdadera posesión. Yo quiero es alcanzar a Cristo. Mi propósito es conocerle a Él, alcanzarle a Él, vivir para Él y solamente para Él. Porque, mis queridos hermanos, Dios retira todas esas cosas a las cuales tenemos aferrados, que son temporales, para que el alma empiece a aprender a apoyarse exclusivamente de Él y solamente de Él. Ese es el objetivo. Mira, la libertad de un corazón que ya no necesita depender de cosas externas, de segunda mano, realmente termina aprendiendo a aferrarse únicamente a Dios, a nadie más. Y es ilógico, ¿no? El corazón del ser humano es ilógico en esto. O sea, en vez de ganarnos al que da las bendiciones, nos arrodillamos pidiendo solo bendiciones, ¿sí o no? Nos arrodillamos. El salmista, repite el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada deseo aquí en la tierra sino a ti. O sea, yo no deseo nada, Dios. Me quiero es a ti. Hipócritamente cantamos esa canción: si te tengo a ti, lo tengo todo. Nadie quiere a Dios. La gente quiere son sus cosas, lo que pueda darme. ¿Quién dijo? Y lo cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Puro cuento. Realmente yo quiero que me suelte plata, me suelte un buen empleo, buena economía. Y yo se lo digo por experiencia.
Yo viví una situación en Cali, yo les he contado. No tenía pantalón para el culto. Y yo dije, mi hermano, y una noche llorando, yo lavando mi único pantalón para el día siguiente del culto, y lo alzo así al sol, vi que la luz traslucía. ¿Y esto qué fue? ¿A dónde he llegado? Me pasó como el hijo pródigo, volví en sí. Y esa noche orando, mis hermanos, que me disponía a orar al Señor antes de dormir, yo fui sincero y con lágrimas en los ojos le dije a Dios, Dios, si digo que quiero tu presencia, estoy mintiendo. Yo no quiero tu presencia, no quiero nada de ti. Lo que quiero son pantalones. Esa fue mi oración. Y me acosté a dormir. Al día siguiente, cuando me estaba bañando para meterme en el ayuno, eran las 7 de la mañana, la hermana Carmelina Moreno tocó la puerta, me dejó un paquete y cuando fui a abrir el paquete, eran 2 pantalones. Y uno dice, ve, Dios respondió. Antes de haber orado, ya Dios había respondido. Ya. Y es eso, mi hermano. Y uno a veces dice, uy, te quiero a ti, Dios, pero realmente hay cosas que queremos que sean prioridad más que Dios mismo. Y es verdad. Ya. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros desplazamos todas aquellas cosas, la comunión con Dios siempre se hace más profunda. Siempre se hace más profunda. Y es que esto del despojo produce dolor, pero el dolor es santo. Y el dolor santo del desprendimiento. Mira, si Dios purifica nuestros afectos mediante el despojo, ese proceso inevitablemente va a causar dolor. El desprendimiento duele, cuesta. Y mis queridos hermanos, esto no es un dolor destructivo, sino un dolor santo, necesario, purificador. Mira, el Señor, mis queridos hermanos, no quita, no hiere para destruir, sino para sanar, para que nosotros podamos tener verdaderamente libertad. Mira lo que dice el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 en adelante. Mira lo que dice, interesante lo que dice. Porque el Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadecerá, según su gran misericordia, porque Él no castiga, ¿por qué? Por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Él no te quiere hacerte la vida imposible quitándote las cosas. Créeme, Él sabe que eso no te conviene. Y cuando tú estás aferrado humanamente a aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios, mis queridos hermanos, Dios empieza a hacer un trabajo en ti de despojo, y ese despojo causa dolor porque te has habituado a eso, te has aferrado a eso, has puesto eso como tu Dios, como tu ídolo, y va a doler. Y el desprendimiento duele porque el corazón humano no fue diseñado para vivir sin apoyo, fue diseñado para apoyarse en Dios. Y cuando ese apoyo ha sido transferido a algo creado, el proceso de restauración implica que hay que separarse de eso. Y cuando Dios quiere restaurar su relación contigo, ocupar el primer lugar en ti, hermano, Él le toca mover lo que está ocupando su lugar. Le toca hacerlo, y eso duele. Y eso duele. Mira, Jesucristo dijo, seriamente dijo esto. Él dijo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, ¿no es qué? No es digno de mí. Y Él no está promoviendo frialdad familiar, no está promoviendo eso. Ya Dios no está promoviendo eso. Él está promoviendo que hay un orden espiritual, y primero es Él. Primero es Él. Hay una posición y Él está primero. ¿Ya? Y el amor supremo, mis queridos hermanos, le pertenece a Dios, no le pertenece ni a la mamá, ni al papá, ni a los hijos, ni a las hijas,
ni a la tía, ni a la suegra, a nadie. ¿Le pertenece a quién? A Dios mismo. Y el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, describe ese proceso como muerte interior. Cuando él dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la crucifixión no es cómoda. ¿Quién dijo que la crucifixión es cómoda? Es una imagen de rendición total. Mira, y eso duele, morir duele. O sea, desaferrarse a uno mismo duele. ¿Quién dijo que no? Juan 12, 24. Dice: y si el grano de trigo no queda a tierra y muere, ¿se queda qué? ¿Se queda qué? Pero si muere, ¿produce qué? Mucho fruto, porque el desprendimiento, mi querido hermano, tú no estás perdiendo nada. Lo que está ocupando el lugar de Dios, cuando se te quita, tú no estás perdiendo nada. Al contrario, te estás ganando más, porque te estás preparando para una relación más profunda con Dios. Y ese dolor santo es lo que te aprende a decir, como el salmista lo decía: mi carne y mi corazón pueden ¿qué? Desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y observa el progreso ahí. Primero desfallecimiento, porque es que duele desprenderse. Luego revelación de Dios, como ¿qué? Como la porción suficiente o como la única porción que vas a tener para siempre. ¿Por qué? Porque el desprenderse de las cosas le crea espacio para Dios. Y Él permite que Dios empiece a revelarse como lo que verdaderamente es, el bendecidor que realmente tú necesitas. Y el dolor santo del desprendimiento no es el final del camino, mis queridos hermanos, es la antesala a esa comunión con Dios. Y ahí va el cuarto punto, porque cuando Dios se convierte en nuestra única posesión, mis queridos hermanos, oiga, tremenda bendición. Tremenda bendición, que Él mismo sea nuestra posesión. Y el propósito final del desprendimiento no es la pérdida, sino la redefinición de la verdadera herencia. ¿Y quién es nuestra herencia? ¿Quién es nuestra herencia? Dios. Solamente uno dijo Dios. Mira, cuando Dios purifica nuestros afectos y el alma atraviesa por ese dolor santo del desprendimiento, comienza a emerger una realidad más profunda. Y es que Dios deja de ser solamente el dador de bendiciones y se convierte en la bendición misma. Y ahí sí puedes cantar: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ahí sí puedes cantar. Y ese es el punto. El creyente ya no busca a Dios para que sea el Dios bombero, como muchos dicen, ¿no? Para que sea el Dios proveedor, para que sea Dios que le dé, sino porque han comprendido que fuera de Él, mis queridos hermanos, no hay ningún otro bien que sea duradero. Y el salmista lo declaró. Le dijo el salmista: el Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Y si yo sé que el Señor es mi herencia, mi porción, mi copa, Él va a sustentar mi suerte. Él va a sustentar mi suerte. Y no importa cómo tiren los dados, Él hará que los dados caigan a mi favor. Es así. Así que el Señor no está diciendo, el salmista no está diciendo ahí, Él hace parte
de mi herencia, no, Él es mi herencia, mi herencia. Mira, yo no sé si usted se acuerda de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Esa tribu, Dios dijo, ellos no van a recibir terreno, ni tierra, ni nada. Ellos no van a recibir nada. Ellos no van a heredar nada material. Dios les dijo a esa tribu, ellos no van a recibir. Y se supone que debería ser la tribu que más debería recibir, porque era la tribu asignada para servir a Dios. Pero Dios dijo en ese tiempo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 9, sobre ellos, dice, ellos no van a heredar tierra ni posesiones. ¿Por qué? Porque el Señor es que su herencia. Yo seré la posesión de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos tenían a Dios, nada les iba a faltar. Nada les iba a faltar. Y aquello para los que otros es pérdida, para los que tienen a Dios como herencia, es un privilegio. Es un privilegio. Y ahí otra vez, por eso me encanta cuando el apóstol Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Qué vale? Conocer a Cristo. Por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo considero como, ¿qué? A fin de ganarlo a Él. A fin de ganar a Cristo. No importa que se perdió, que se dañó, que se estropeó, que se fue, que no sé qué, no importa, la meta es alcanzar a Cristo. Lo demás no importa. Y cuando Cristo se convierte en el centro absoluto, todo lo demás empieza a ponerse en su lugar correcto. Pero Dios, con aquellas cosas que le dijo al marido, quejándose al marido porque el marido se iba para la iglesia y no salía de la iglesia. Y el marido solamente le dijo, mira, no te pongas a competir con Dios porque ya sabes quién va a perder. No es verdad, mi hermano. Si a ti una mujer te dice que te va a abandonar porque no sales de la iglesia, mi hermano, ya ella escogió a quien fue. Ella escogió el bando. ¿Sí o no? Y cuando Dios, mis queridos hermanos, cuando Dios es nuestra única posesión, el corazón deja de ser esclavo de lo temporal. Dejamos de ser esclavos de lo temporal. Mira, llegar a este punto no significa que debemos ser indiferentes emocionalmente, sino que hay un orden espiritual. Dios es primero y lo demás después. Y mis queridos hermanos, si todo cambia, Dios no cambia. Dios permanece. Y si todo se mueve, Él sigue siendo firme, mi hermano. Y si todo se pierde, no se va a perder lo esencial, Él. Que se pierda todo, pero que Dios no se pierda. Que Dios no se pierda. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo que ayer y hoy y por los siglos. Y cuando el creyente descansa en esa realidad, sabe que el verdadero tesoro es lo que verdaderamente permanece. Y nuestro verdadero tesoro se llama Dios, se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahí entramos al último punto. Mira, el alma que se aferra a Dios es verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Mira, cuando Dios se convierte en nuestra única posesión, algo dentro de nosotros empieza a transformarse. El miedo a perder las cosas pierde dominio. Hay un salmo que creo que dice que el justo no le tiene miedo a las malas noticias. ¿Por qué? ¿Cómo termina?
Porque su corazón está que confiado en Jehová. Me puede traer malas noticias, pero mi corazón está confiado en Dios. Y la verdadera libertad, mis queridos hermanos, no consiste en tener muchas posesiones, ni depender exclusivamente de otras cosas, sino depender exclusivamente de aquel que es inmutable y que no cambia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 8, versículo 36, le dijo a sus discípulos: así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y esa es la libertad que realmente nosotros necesitamos. Esa es la verdadera liberación, que Él ocupe el lugar que se corresponde en nuestra vida. Ahí es cuando las ansiedades se van, el miedo constante a perder lo que amamos se va, y el alma se empieza a aferrar más a Dios. ¿Por qué? Porque nada creado, mis queridos hermanos, tiene peso de esperanza. Menciónenme una cosa creada que tenga un peso de esperanza. Ninguna. Personas, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. No se puede confiar en las personas. Fallamos. Ni usted puede confiar en mí, ni yo puedo confiar en usted. Fallamos, nos equivocamos. Engañoso es el corazón, perverso es. Somos hombres de doble ánimo. Solamente hay una fuente en la cual nosotros podemos confiar y poner nuestra verdadera esperanza, y es Él. El salmista dijo en el Salmo 62, versículo 1: en Dios solamente espera en silencio ¿qué? Mi alma, porque de Él viene ¿qué? Mi salvación. En Dios solamente. Ahí está el secreto de la libertad. Solamente en Él, porque no hay más. Y eso es lo que nos produce descanso espiritual. Y el descanso espiritual, mis queridos hermanos, no es ausencia de prueba. ¿Quién dijo? Sino que la presencia de Dios es suficiente en medio de ellas. No importa lo que tú estés pasando, tú lo que te tienes que asegurar es que Dios no está allí contigo. Y en las mayores dificultades que yo he pasado, yo siempre le he dicho a Dios: lo único que quiero, Dios, es que no me sueltes. Ya. No me sueltes. Me vino esto, no me sueltes. ¿Por qué? Porque es que el descanso espiritual no es que se acabaron las pruebas, descansaste. El descanso espiritual se da que a pesar de que estás en medio de pruebas, dificultades, circunstancias complicadas, la presencia de Dios está allí, acompañándote. Lo siente su respaldo, siente su ánimo, siente su consuelo, sientes al propio Dios encima tuyo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, no importa lo que pase, estoy allí. Y el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, experimentó esa libertad cuando escribió esto en Filipenses. Dice: pues he aprendido, de acá. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Sé vivir en ¿qué? En pobreza, en lo que muchos no quieren, y sé vivir en prosperidad, que es lo que muchos quieren. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir ¿qué? Necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Por eso la famosa frase: porque usted sabe vivir cuando no hay y cuando hay. O sea, su vida no cambia, usted sigue siendo el mismo. Así como usted ríe y se goza cuando tiene la platica, también se ríe y se goza cuando no la tiene. Por eso el apóstol decía: sé vivir
sé estar contento en cualquier situación. Cuando hay para la liga y cuando no hay. Cuando hay para arroz con huevo y cuando hay para la, ¿cómo se llama? La carne más cara, ¿cómo se llama? ¿Ah? La bistec. Sé vivir cuando hay para el bistec y sé vivir cuando hay para el huevo. ¿Sí o no? Y me contento. Como dice el hermano Gustavo, nada más alcanza para el banano y las libras de arroz. Chao. En eso me bandeo. Ya, sé vivir en esa escasez, sé vivir en la abundancia, sé sufrir, sé vivir cuando hay que sufrir la necesidad y sé vivir cuando hay que disfrutar la abundancia. ¿Y por qué? Porque Cristo es el que ocupa el lugar. Y si Cristo está ahí, todo lo puedo. Todo lo puedo. Porque Él me fortalece. Así que podemos mirar cómo que esa libertad que el apóstol Pablo tenía, su fortaleza era Cristo. Y la libertad verdadera, mis queridos hermanos, no es hacer lo que queremos, sino querer únicamente lo que Dios es para nosotros. Él es tu posesión, Él es tu esperanza, no hay otra cosa fuera de Él, no hay otra cosa. Y cuando el alma descubra esto, mis queridos hermanos, el alma de tu vida, tú empiezas a aprender a vivir con las manos abiertas. Hay una canción de Marco Barrientos que se llama Te entrego. Y el coro de la canción creo que dice: en el día de angustia, en Él esperaré. Y en el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Y no sé en qué salmo lo dice, creo que es el 34, que empieza diciendo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. No importa la circunstancia que esté pasando, no dejaré de alabarme, no dejaré de gozarme en su presencia. Este es el día que Dios ha hecho para mí, me gozaré y me alegraré. Así que tenemos un llamado, mis hermanos. Y el llamado que tenemos, mis queridos hermanos, es el que tenemos que aprender a aferrarnos a Dios sin reserva. No importa. Aprenda a aferrarse a Dios sin reserva. Así que lo que hemos recorrido hasta ahora, mis queridos hermanos, en este camino de la examinación del alma, hemos visto el peligro de amar a Dios y a las dádivas. Es un problema tener el corazón dividido, ¿sí o no? Que debemos aprender a aceptar la purificación de Dios por nuestros afectos mediante el despojo, y que ese despojo va a producir dolor santo, porque desprenderse de lo que amamos, mis queridos hermanos, pero vamos a tener la experiencia de tener a Dios como nuestra única posesión, y cuando tengamos a Dios como nuestra única posesión es cuando vamos a encontrar la verdadera libertad que nosotros estamos buscando. Así que Dios no está interesado únicamente en que entendamos esto que acabamos de decir. Él quiere que nosotros lo vivamos, porque mientras el corazón permanezca dividido, la comunión será superficial. Corazón dividido, comunión superficial. Mira, si tienes el corazón dividido, tu comunión con Dios va a ser superficial, solo basada en lo que Él te pueda dar o en lo que puedas obtener de Él. Y ahí hay un gran error. Por eso nuestro Señor Jesucristo perdió a casi 10.000 miembros. La iglesia más grande de esa época tenía casi 20.000 miembros, hermano, y Dios Jesús la perdió solamente por unas palabras.
Él le dijo, ustedes me buscan a mí porque, claro, yo multiplico panes, les doy milagros, ta. Por eso es que ustedes me vienen a buscar. El labio me honra, pero su corazón, alejo. Ustedes me buscan por lo que yo les doy, pero su corazón no está inclinado hacia mí. No me aman realmente. Aman lo que yo les doy. Y la pregunta final, mis queridos hermanos, no es si amas a Dios. La pregunta es, hey, lo amo sin reservas. Hay que recapitular la vida, mi hermano. Hay que recapitular la vida. De este punto para atrás, evalúa si tu amor hacia Dios ha sido un amor sin reservas, o si ha sido únicamente por lo que Él te pueda dar o por los beneficios que tienes por estar con Él. Y si realmente deseas a Dios más que cualquier otra cosa en la tierra, como lo declaró el salmista, y repito el texto, me encanta ese texto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi verdadera porción, mi verdadera posesión, mi verdadera herencia se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Él es mi herencia. Y aferrarse a Dios, mi querido hermano, no es un acto emocional momentáneo, no es que lo que estoy sintiendo ahora, que esta palabra sea dando fruto en nuestro corazón, y que nosotros podamos caminar sin reserva delante de Dios, priorizándolo a Él más que cualquier otra cosa. Así que permitamos que Él sea nuestra herencia, nuestra posesión y nuestro descanso. Amén. Y hoy es el día para hacerlo, para empezar a hacerlo. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ponemos esta palabra delante de Dios. Repite esta oración conmigo. Dios Todopoderoso, hoy me presento delante de ti con corazón sincero. Reconozco que muchas veces he amado tus bendiciones más que a ti. He buscado seguridad en lo que tú me das y no siempre en lo que tú eres. Perdóname, Dios, por tener mis afectos en otras cosas aparte de ti. Perdóname por permitir que otras cosas ocupen el lugar que te corresponde. Renuncio a toda cosa que ha ocupado mi corazón. Renuncio a toda cosa que me da seguridad más que tú. Padre, ayúdame a ser fiel a ti, a permanecer en ti, y a que tú seas mi posesión y verte por lo que verdaderamente eres, mi herencia, mi posesión, mi Dios verdadero. Gracias, Dios, porque sé que en ti hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a disponernos.